Bueno, continuando con la explicación de la herida de la infancia, llegamos a la número 5, que es la última, la herida de humillación. Pero antes de entrar a profundidad y explicar lo que significa portar esta herida, es necesario hacer un pequeño resumen de lo que ya dije en los videos anteriores. Allí mencionaba que la herida de abandono y la herida de traición la genera el padre del sexo opuesto del niño o aquella persona que desempeñó ese papel en la infancia de ese niño. Sin embargo, la herida de injusticia y de rechazo la origina el padre del mismo sexo del niño. Ahora bien, es necesario mencionar lo siguiente acá. Si un dado caso usted es madre de 2 niños, puede ser un varón o una hembra, o 2 varones, supongamos ese ejemplo. Si en algún momento de la vida ese hijo ya grande le comente a usted que él considera y sintió, porque es su experiencia subjetiva, de que usted fue una madre que no fue equilibrada en dar amor y atención, porque él sintió que usted quería más a su otro hermano o hermana. ¿Por qué? Porque usted todo el tiempo lo abrazaba, lo mimaba, lo consentía, le complacía todas sus necesidades físicas y elementales, incluso todos sus caprichos. Entonces él pudo sentirlo de esa manera, que no había equidad, que usted no fue una madre justa y que usted no entregó el mismo amor y atención como lo hizo con su hermano menor o con el hermano anterior, lo que sea. Si ese hijo varón le dice eso a usted como madre, que él sintió eso, que usted ha sido una madre injusta, entonces usted lo que le despertó a ese hijo fue herida de traición. Y usted se va a ir al video que ya hablé acerca de lo que significa portar esta herida. Esta herida, señores, no es solo ser desleal. Esta herida es más compleja, lo que significa tener esa herida. Hay gente que no solo es desleal, hay otras cosas que hacen. Es decir, no la tienen en todos los aspectos la herida y hay otros que sí, que hacen todo. Entonces, ¿qué quiere decir la herida de traición? Para que pueda hacerle un recordatorio y podamos entender. La herida de traición es un niño o una niña decepcionado que ha sufrido por no haber sido colmado su necesidad de atención de parte del padre del sexo opuesto. Entonces, fue un niño que se sintió traicionado, manipulado, chantajeado en su conexión amor-sexualidad. Entonces, fue un niño que perdió la confianza de ese padre porque fue testigo de muchas veces de promesas no cumplidas, de mentiras o de señales de debilidad. Entonces ese niño considera que usted fue un padre irresponsable. Por eso podemos afirmar que nosotras las madres a nuestros hijos varón le hacemos esa herida de traición o de abandono si usted la tiene. Y si usted la tiene, quiere decir que su papá, que sería el abuelo del niño, se la heredó a usted y ahora usted se la está heredando a su hijo varón. Ahora, en el caso contrario es, si usted tiene una niña, usted lo que le genera a su hija, si lo que le despierta a ella es la herida de injusticia y de rechazo. Si usted le hace alguna de esas heridas a esa hija, quiere decir que su mamá se la hizo usted, es decir, la abuela de la niña, y usted la heredó y ahora usted se la está heredando a su hija. Por lo tanto, es necesario romper esos patrones de enseñanza, porque lamentablemente en todo el planeta, todas las personas, por lo menos 2 de ellas, tienen esta herida. Hay quien las tiene superficiales, hay quien las tiene más profundas. Entonces, es necesario tener conocimiento para empezar a ponerla en práctica, sanar, para el caso que ya tienen los hijos grandes, y si usted va a tener hijos, lo tome en cuenta y usted no repita ese patrón a su descendencia. También puedo mencionar acá, no todo el tiempo, pero ocurre muchas veces, en el área personal se da mucho la herida de traición y la herida de abandono. En cambio, la herida de la injusticia y la herida de rechazo se da en la área laboral. Y quien le haga la herida a usted, quien se le active la herida de rechazo, de injusticia, se la va a hacer una persona de su mismo sexo. Y si eso pasa, quiere decir que usted tiene la herida. Y si usted tiene la herida, quiere decir que sus padres se la heredaron a usted y usted lo adapta de acuerdo a su orientación sexual. Ahora sí podemos entrar a explicar lo que es y significa la herida de humillación. Pero es necesario primeramente definir qué es humillación. Es sencillamente la acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien. Es herir el amor
propio o la dignidad de alguien. Es sentirse rebajado, rebajarse o rebajar a alguien descaradamente. Yo también puedo decir que humillar quiere decir rebajar, reprimir y denigrar la autoestima de alguien a través de palabras o actos. Entonces, eso es lo que significa la humillación. Ahora vamos a explicar lo que significa portar esta herida. Bueno, esta herida, como todas las ya mencionadas anteriormente, el despertar de ella se da en los primeros años de vida. Por eso es importante conocer esto. Porque lamentablemente, de manera consciente e inconsciente, nosotros como padres le generamos esta herida a nuestros hijos. Y después esto va a seguir pasando de generación a generación. Entonces, el despertar de ella se da cuando se tiene 1 año de vida y los 3 años, con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres o aquel que ocupaba el desarrollo físico y sexual del niño, o pudo haber sido con los dos. Entonces, esta herida, el niño que la vivió es porque ha sido humillado por uno de sus progenitores por haber experimentado el placer con sus sentidos y su libertad fue coartada por una actitud represiva y despreciativa. Sintió vergüenza frente a ese padre. También puedo mencionar acá que esta herida, por lo general, las personas que también vivieron es porque lamentablemente tuvieron unos padres que realmente no lo aceptaron tal cual como él era. Cuando a ti no te hacen sentir como realmente tú eres, como lo que realmente somos, sino estas personas que vivieron esta herida, era por lo que hacían o por lo que producían. Entonces, cuando a ti no te admiran, no te estiman, no te valoran, no te respetan, no te aceptan tal cual como es, entonces experimentas una herida de humillación. También pudo haberse dado, bueno, cuando los demás nos avergonzaban por no tener los suficientes conocimientos, nos despreciaban por no tener quizás la estatura, eras muy bajito o eras muy alto, o por tu complexión física, muy delgado o con unos kilitos de más, o sencillamente por el color de la piel. O también pudo haber sido porque por carecer de habilidades para estudiar, para los idiomas, para las matemáticas. Nos maltrataron cuando somos malos por el deporte, o cuando eras pésimo para hablar en público, o te despreciaron por ser un niño tímido, introvertido o extrovertido. Entonces la humillación hace creer a los hijos que sus papás no lo quieren porque cometen errores y no lo quieren porque tienen debilidad y porque no los aman. Entonces, porque no tienen cierta habilidad y destreza para las cosas elementales y fundamentales en esas etapas de tu vida. Entonces, un niño que sencillamente siente y vive esa experiencia de ser humillado, se siente despreciado, rebajado, comparado, que ese es otro problema que pasa. Muchos padres, cuando hay más hijos, tienden a comparar con su otro hermano, que sea mejor como él, que lo compare cómo estudia, cómo hace sus tareas, que no lo tiene que ayudar a hacerlas, o con un compañero de clase, o con un vecino, o con un primo. Eso es gravísimo en las comparaciones. Y eso ocurre con mucha frecuencia en los primeros años de vida y muchos padres lo hacen de manera inconsciente esa formación. Ahora vamos con una segunda etapa para seguir explicando lo que significa seguir desarrollando esta herida que hacen muchos padres, lamentablemente. Y vamos con todo que tú puedes, ¿vale?